Miguel de Unamuno 1864 a 1936. Fue un influyente escritor, filósofo y pensador español de la generación del 98, conocido por sus obras que exploran la fe, la razón y el sentido de la vida, como del sentimiento trágico de la vida y niebla. Nació en Bilbao. Desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de Salamanca, de la que fue rector, y se caracterizó por su fuerte personalidad crítica y su implicación política, sufriendo destierros y conflictos, hasta su muerte en Salamanca durante la Guerra Civil Española tras su famoso discurso en el Paraninfo. Primeros años y formación. Nacimiento: Bilbao, 29 de septiembre de 1864, en una familia de clase media. Educación: estudió filosofía y letras en Madrid, obteniendo su doctorado con una tesis sobre el origen de la raza vasca. Vida profesional y personal. Catedrático y rector. En 1891 se traslada a Salamanca, donde obtiene la cátedra de griego, y llega a ser rector de la Universidad de Salamanca en 1900, cargo que perdería y recuperaría varias veces. Matrimonio: se casó con Concepción Lizárraga y tuvieron 9 hijos. Temas recurrentes. Su obra filosófica se centró en la lucha entre la razón, escepticismo, y el corazón, deseo de inmortalidad y fe, conflicto político y exilio, oposición a la dictadura. Sus críticas a la monarquía y a la dictadura de Primo de Rivera lo llevaron al exilio en Fuerteventura 1924, luego a París y Hendaya, regreso y República. Volvió a España tras la caída de Primo de Rivera. En 1930, apoyó la proclamación de la República. Fue diputado, pero se distanció del régimen. Final y legado. Guerra civil. Al inicio de la guerra, apoyó a los sublevados, pero su desilusión con la violencia lo llevó a distanciarse, culminando en su famosa confrontación con Millán Astray en el Paraninfo de la universidad. Venceréis, pero no convenceréis. Muerte: fue confinado en su domicilio en Salamanca y falleció el 31 de diciembre de 1936, pocos meses después del inicio de la guerra, siendo una figura trágica y controvertida para ambos bandos. Obras: cultivó todos los géneros: ensayo, novela, poesía, teatro, destacando del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo, Niebla ni bola, San Manuel Bueno, Mártir, Paz en la guerra y la tía Tula. Liberalismo individualista y espiritualista. Presupuestos ideológicos. Unamuno se basaba en el liberalismo, el espiritualismo y el individualismo, considerando el liberalismo como un presupuesto central de su pensamiento. Unamuno es considerado uno de los principales exponentes de la generación del 98, intelectuales españoles que reflexionaron sobre la identidad nacional y la crisis de valores en España a fines del siglo XIX, principios del XX. En Salamanca, último día del terrible año 1936, el escritor e intelectual bilbaíno Miguel de Unamuno fue presuntamente asesinado en su casa de la calle Bordadores por el falangista Bartolomé Aragón, jefe de prensa y propaganda en Huelva, que había llegado poco antes de que se conociera la dolorosa muerte. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Entre 1880 y 1884, estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, época durante la cual leyó a Thomas Carlyle, Herbert Spencer, Friedrich Hegel y Karl Marx. Para Unamuno, creer en Dios es sentir hambre de él, es querer que exista, y querer salvar la finalidad humana del universo. Creer en Dios es anhelar que le haya y es, además, conducirse como si le hubiera. Es vivir de ese anhelo, y hacer de él nuestro íntimo resorte de acción. El centro de la filosofía unamuniana es el deseo de inmortalidad. La ciencia no satisface tal anhelo, porque está basada en la razón que niega la existencia de Dios, la finalidad del mundo y la posibilidad de supervivencia del alma. Además, la voluntad no se resigna, luchando desesperadamente contra la razón. El 20 de febrero de 1924, el gobernador civil y militar de Salamanca recibe un telegrama de la Dirección General de Seguridad. Se trata de la destitución y de la condena al destierro de Miguel de Unamuno. En agosto de 1914, el ministro de Instrucción Pública lo destituye del rectorado por razones políticas, aunque el pretexto oficial es una anómala convalidación del título de bachiller a un colombiano. Las reacciones adversas a esa decisión gubernamental
son no solo de escala nacional, sino internacional. Unamuno mostró una profunda preocupación por su fe personal. La fe es un problema central en su obra, pero no le interesaba la fe estática, sino la fe individual y personal. Para Unamuno el anhelo de Dios y de la inmortalidad era tan importante como el aspecto científico racional del individuo. Su hijo Raimundo, que nació el 7 de enero de 1896, y su temprana muerte en 1902, influyeron de manera profunda en don Miguel, que vivió muy de cerca su enfermedad. Sufría de una meningitis que le produjo una hidrocefalia que resultó fatal. Miguel de Unamuno nos dejó una enseñanza profunda con su frase: no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabe leer no lee. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la ignorancia. En la era del conocimiento, un pensamiento lúcido y categórico sigue vigente hoy día en España, tantos años después. Aquí puedes leer una selección de 10 frases de Miguel de Unamuno. 1. Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. 2. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. 3. Las lenguas, como las religiones, viven de herejías. 4. Existe gente que está tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón para el sentido propio. 5. El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. 6. Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad. 7. La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante. 8. La envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. 9. Cuando se muere alguien que no sueña, se muere una parte de nosotros. 10. A un pueblo no se le convence, sino de aquello de que quiere convencerse. La obra más importante de Miguel de Unamuno es debatible, pero Niebla 1914 es universalmente reconocida como su obra maestra narrativa y más innovadora. Una niebla que explora la crisis existencial y la identidad a través de un diálogo metaficcional, mientras que filosóficamente destaca del sentimiento trágico de la vida. 1913. Un ensayo crucial sobre la fe, la razón y la inmortalidad. Otras obras fundamentales son la novela La tía Tula y el ensayo La agonía del cristianismo. En la narrativa, Niebla 1914, revolucionaria por su metaficción, donde el protagonista, Augusto Pérez, confronta a su propio creador, Unamuno, cuestionando la realidad y la existencia humana. Es un pilar del existencialismo. La tía Tula 1921, profunda exploración de la maternidad, el sacrificio y la identidad femenina, centrada en la figura de Tula. Amor y pedagogía 1902, una novela temprana que critica el positivismo y la educación racionalista. En el pensamiento ensayos del sentimiento trágico de la vida 1913, su ensayo más influyente, aborda la eterna lucha entre la razón y la fe, y el anhelo de inmortalidad del ser humano. Según esta página de Historia y Ficción, es una obra clave del pensamiento unamuniano. La agonía del cristianismo 1925, reflexiona sobre la crisis de la fe cristiana en la era moderna. Unamuno tuvo y tiene una trascendencia fundamental para la historia del pensamiento filosófico, político y literario, así como para la sociedad de su tiempo. En su estilo, Unamuno basa sus obras en el lenguaje hablado y rechaza la retórica. Posee una sintaxis rica y compleja, con un vocabulario que mezcla palabras cotidianas con otras más cultas. Unamuno fue, ante todo, un cristiano agnóstico, que se comprometió simultáneamente con el catolicismo y el protestantismo. Fue un miembro destacado de la generación del 98, un grupo de escritores españoles profundamente preocupados por la crisis cultural y existencial de España. Las influyentes obras de Unamuno a menudo exploraron temas de fe, identidad y condición humana, moldeando significativamente la literatura y el pensamiento españoles modernos. ¿De qué trata La niebla de Miguel Unamuno? Cuenta la historia de Augusto Pérez, un joven abogado rico, hijo único de una viuda, y los problemas románticos y existenciales que vive mientras comienza a cuestionar el propósito de su vida cotidiana. Y finalmente visita al propio Unamuno, quien le dice a Augusto que es una entidad ficticia. Niebla es el neologismo creado por Miguel de Unamuno para referirse a sus propias creaciones de ficción narrativa, para representar su distancia con respecto a la novela realista, imperante a finales del siglo XIX. Las frases de amor de Miguel de Unamuno exploran el amor como motor de fe, sufrimiento y eternidad, destacando su naturaleza paradójica y esencial, donde amar es sentir, creer y desear, incluso en la congoja, porque el amor definido deja de serlo, siendo una fuerza que nos hace más humanos y nos impulsa a la vida, contra la satisfacción y el anonadamiento.